97, licenciado. Sustancial del programa que vamos a desarrollar es sobre las sociedades comerciales. Como ustedes han visto, los primeros temas se han referido a ciertas introducciones. Hemos hablado sobre el derecho, hemos hablado sobre la evolución del comercio, hemos hablado de los actos de comercio, hemos hablado de los comerciantes, auxiliares de comercio, y ahora entramos a lo más formal, que son las sociedades comerciales. Entonces, para entender qué se entiende por sociedad comercial, existe varios conceptos, pero hemos tratado de sintetizar y poder, diremos, escoger el mejor concepto que pueda ser comprensible para todos ustedes. Entonces, ¿qué es una sociedad comercial? Es el convenio. Un convenio se refiere a un acuerdo de dos o más personas. ¿Qué tipo de personas? Pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, pueden ser mixtas, persona natural y jurídica para conformar una sociedad, pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas para conformar una sociedad. Entonces, como verán, de manera genérica se refiere a dos o más personas. Las sociedades pueden estar conformadas por una cantidad de personas. En el caso de sociedades SRLs, sociedades de responsabilidad limitada, el tope es de 2 a 25 personas. En las sociedades comerciales, sociedades anónimas pueden ser de 3 a cualquier cantidad abiertamente de personas, no hay un tope. Entonces así se va jugando el tema de la participación de las personas. ¿Qué tiene por objeto que asociarse, ¿no? Que tienen por objeto unirse con un propósito de realizar una actividad comercial, de realizar a qué se van a dedicar en el ámbito del comercio, porque el ámbito del comercio es diverso, es muchísimo, pero tiene que localizarse, identificarse a qué actividad comercial se van a dedicar. Y para ello tiene que haber un aporte. Estas personas que van a conformar esta sociedad comercial deben obligarse a un aporte que puede darse en dinero, que puede darse en valores, que puede darse en bienes, como también se puede dar en servicios. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué constituye? Constituye el capital social de esta sociedad. ¿Para qué fin? ¿Con qué fin van a lograr esta sociedad? Con el único fin de buscar utilidades, de buscar ganancias, de buscar ventajas. Pero también la sociedad no solamente da ventajas, sino que la sociedad también da algunas, diremos, sorpresas, pérdidas, de quiebra, ¿no? De mala administración y de tal manera que están las personas obligadas a soportar también estas pérdidas. No solamente es ganar, sino también se da el tema de las pérdidas. Ahora, para, como les decía, en este tema, digamos, de la sociedad, ha habido una infinidad de conceptos sobre la sociedad comercial. Y hemos podido hacer un concepto propio para entender cómo se puede desempeñar una sociedad comercial. Y aquí hay varias categorías que les hemos señalado. Primero, que es un contrato de dos o más personas. Segundo, hemos dicho de que se asocian ¿para qué? Para realizar actividades comerciales. Tercero, que deben efectuar aportes, ¿no? Que constituye el capital social. Ese aporte puede ser en dinero, en valores, en bienes y servicios. Y número 4 o 5 es lograr una ventaja de ganancias económicas, como también de soportar. Entonces, estas categorías son las que identifican a una sociedad comercial. Puede haber otras definiciones con palabras más o con palabras menos, pero lo que no puede dejar de haber es que se mencione estas categorías o estos elementos fundamentales esenciales para dar un concepto a una sociedad comercial. Es por eso que en el desarrollo de la sociedad se ha visto que en la sociedad comercial es importante, ¿no? Es importante en la vida social. ¿Por qué?
porque a través de estas sociedades comerciales puede satisfacerse las necesidades que uno tiene, una persona, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué necesidades? Las necesidades económicas, pero no solamente las ve como de forma independiente, sino que esas necesidades por medio de estas actividades comerciales van cubriendo también las necesidades familiares, como también las necesidades sociales, porque a través de estas actividades comerciales se generan ingresos económicos a través de los pagos de impuestos para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Entonces, miren, es importante porque la sociedad prácticamente juega un rol muy importante en la parte económica, tanto de la persona que es el socio como de su familia y por ende en la sociedad donde uno vive o desempeña sus actividades. Por eso es que vemos que nace esta importante institución que es la naturaleza jurídica de la sociedad comercial. Entonces, aquí han tratado grandes estudiosos del derecho comercial, han tratado de, digamos, de identificar a lo que es una sociedad comercial, qué para ellos es una sociedad comercial. Y ha habido varias teorías, entre ellas podríamos decir la teoría contractual. ¿Qué dice esta teoría? De manera muy resumida, la sociedad comercial es un contrato, dices, es un contrato bilateral entre dos o más personas que van a generar derechos, que van a generar obligaciones entre ellos. ¿Frente a quiénes? Frente a terceros, dicen, ¿no? Esa es una de las, digamos, teorías que señalan. Y aquí podemos un poco puntualizar, decir, evidentemente, es un contrato, porque dos o más personas deciden acordar y formar una sociedad. Y al establecer una sociedad, sí va a haber derechos, sí va a haber obligaciones, ¿sí? No solamente entre ellos, sino también frente a los terceras personas, que sería la sociedad, quienes van a usar de ese servicio, quienes van a, digamos, requerir de esa sociedad frente a esos terceros. Dicen de esta teoría, ¿no? Pero no solamente dicen que es un contrato, sino que también dicen que es un acto constitutivo. Otros dicen, no, un momento, sí, está bien que haya un contrato, pero también la sociedad se constituye como un acto constitutivo. ¿Qué quiere decir? Que es un acto unilateral, ¿no? Que expresan las voluntades de los socios, de tal manera que los socios, si no tienen voluntad, si no tienen una decisión firme, no puede haber una sociedad y por ello implica que es un acto constitutivo. En un acto público, en un acto abierto, los socios expresan su voluntad de establecer esta sociedad. Entonces, es otra de las teorías. Pero no solamente existe esto, sino hay una tercera teoría que se refiere, diremos, a aquel acto colectivo. Y aquí en este acto colectivo se refiere que los socios no solamente están, digamos, unidos por la voluntad de las partes, sino que también están frente a la colectividad, porque esta sociedad va a jugar un rol tan importante en la sociedad, en la colectividad, satisfaciendo las necesidades de esta colectividad. Entonces, también es un aporte más para poder, digamos, calificar a una sociedad colectiva. Y eso es cierto, ¿no? Porque toda sociedad que se constituye está pues al servicio de la colectividad, ¿no? Más allá de la voluntad de los que quieran conformar la sociedad. Pero toda sociedad debe cumplir un fin social, ¿sí? Debe cumplir, satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Quiénes son la sociedad? Nosotros formamos parte de esa sociedad. Y los que estamos interesados en contratar los servicios de una sociedad para algún determinado servicio, bueno, pues debe satisfacer a aquellas personas que así lo requieran, que así lo soliciten y así lo necesiten. Entonces vemos otra de las teorías que eh, la sociedad comercial también es una institucionalización, es un
Es un tema institucional, no solamente la sociedad comercial va, diremos, estar conformada por personas particulares, sino que también debe cumplir un rol institucional en un entorno social, así como tenemos a las instituciones públicas que están al servicio de la sociedad. Las sociedades también tienen que tener esas características, señalan este tipo, diremos, de teorías, ¿no? Como que también es razonable su aporte. ¿Por qué? Porque las sociedades están también en el orden de prestar un servicio a la sociedad. Pero ¿de qué tipo de orden? De un orden económico, de un orden social, comercial. Entonces, así van, digamos, tratando de dar unas complementaciones a la definición sobre la sociedad comercial. También dicen que es transpersonalista. Se refiere a las ideas que la sociedad, ¿no?, se van organizando con valores, con fines económicos. Por eso es que no solamente está reflejada en las personas, sino va más allá. ¿Por qué? Porque la sociedad está, digamos, revestida de valores, revestida de fines económicos, revestida de organización, revestida de ideas, ¿no? De ideas que pueden ser de marketing, innovadoras, relacionadas lógicamente al comercio. Entonces, miren, estos aportes van fortaleciendo sobre las sociedades comerciales. Finalmente, se trata de que la sociedad también es un contrato plurilateral, que se refiere a varias personas que van a participar, que van a asumir obligaciones, pero no solamente personas que se encuentren en un determinado país, sino que también pueden involucrarse, pueden participar extranjeros. Y por eso es que este contrato debe ser plurilateral. Entonces, como que también es cierto, porque las sociedades comerciales no solamente pueden estar conformadas por personas nacionales, sino también pueden ser nacionales y extranjeros, ¿sí? Hay esa combinación y es así que el comercio se va aperturando a este tipo de actividades. Como verán, esas son las definiciones, pero más allá de esas definiciones y estas teorías muy breves que les estoy explicando, también podemos encontrar la diferencia de las sociedades comerciales con otras personas jurídicas. Ya sabemos quiénes son personas jurídicas. Son dos o más que se agrupan para un determinado fin, ¿verdad? Y las sociedades comerciales también son dos o más personas que se agrupan para un determinado fin. Pero debemos diferenciar. Por ejemplo, la sociedad civil, la sociedad comercial se debe diferenciar con la sociedad civil, porque las sociedades civiles también son agrupaciones. Pero ¿qué es lo que va a diferenciar? Siempre las sociedades comerciales van a tener fines lucrativos, ¿sí? Su finalidad esencial, fundamental, principal es lograr lucratividad, ganancias, utilidades. Pero las sociedades civiles no tienen ese fin lucrativo, ¿sí? Se organizan con otros fines, pero no con fines lucrativos. Y otra de las diferencias, por ejemplo, entre estas dos, es que los comerciantes, el derecho comercial y las sociedades comerciales deben constituirse cumpliendo con ciertas formalidades que la ley exige. ¿Para qué? Para que éstas tengan validez, legalidad. Por ejemplo, si vamos a conformar una sociedad colectiva, una sociedad comercial, vamos a hacer mediante un documento que sería un contrato, una minuta. Esa minuta debe ser dirigida ante un notario de fe pública y el notario de fe pública la va a protocolizar, le va a dar legalidad. Y no solamente queda eso, sino que debe ser publicada en los periódicos o en la página hoy en día, ¿no? En la página que se da a conocer al público que se está formando una sociedad y posteriormente debe ser registrada, ¿no? Registrada de tal manera que este registro y todos estos procedimientos dan lugar a cumplir esta formalidad. ¿Para qué? Para que la sociedad exista legalmente. Si no cumplen con estas formalidades, entonces es una sociedad clandestina, una sociedad
comercial clandestina que está fuera de los alcances legales. En cambio, las sociedades civiles no tienen esa condición, son informales, ¿sí? Son informales porque no necesitan constituirse ante un notario, publicar ante la prensa o registrarse en el tema este, digamos, de CEPRIC, ¿no? Que ya les he dicho, ¿no? CEPREC es el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Entonces acá no tienen ya, digamos, esta necesidad. Y ellos lo pueden hacer en un documento privado y eso sirve para poder funcionar como sociedad civil. ¿Me están escuchando? Hola. Una de las diferencias que podemos encontrar es que las sociedades comerciales requieren, ya les decía, de una publicación en un medio de circulación nacional, que son los periódicos, pero ahora ya tienen las gacetas, las páginas virtuales, ¿eh? Deben publicar. Y posteriormente deben ser registradas en CEPREC, ya les he dicho, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan su legalidad, su funcionamiento de acuerdo al cumplimiento de las leyes. Pero en las sociedades civiles no necesitan de estas publicaciones, no necesitan de estas inscripciones. ¿Por qué? Porque sus fines no son lucrativos. Muchas veces están orientadas a ayudar a personas a cumplir ciertos objetivos sociales. Otra de las diferencias también es que en las sociedades comerciales se deben establecer su forma de administrar. ¿Cómo va a estar administrada esta sociedad? Por el gerente general, gerentes comerciales, gerentes financieros, gerentes legales. Entonces ellos estructuran su forma de administrar la sociedad. En cambio, en las sociedades civiles, todos los socios pueden ser administradores sin limitación alguna. Miren esa gran diferencia. ¿Sí? También las otras diferencias que se pueden encontrar es que las sociedades comerciales se genera responsabilidad y tenemos tres tipos de responsabilidades. Primero, las limitadas, luego tenemos las ilimitadas y las mixtas. Por ejemplo, las limitadas se aplican en las sociedades, específicamente en las sociedades de responsabilidad limitada, en las SRLs. ¿Por qué? Porque los socios dicen, yo formo parte de esta sociedad, pero con responsabilidad limitada. ¿Qué implica eso? Que si mi aporte va a ser hasta los 20.000 bolivianos, 30.000 o 40.000, que será el aporte de los demás socios, entonces hasta ahí es mi responsabilidad. Si la sociedad logra deber más de lo que yo he aportado, yo ya no me hago responsable, ¿no? Yo asumo solo el límite de mi aporte. Entonces, para eso se conforman este tipo de sociedades, sociedad de responsabilidad limitada. Pero también hay sociedades que pueden ser ilimitadas, como por ejemplo las sociedades colectivas, donde no hay límite de responsabilidad. Si uno es socio de una sociedad colectiva, entonces si la sociedad llega a ser deudora de mucho más del capital social, entonces afectan sus bienes personales, su patrimonio personal, su patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es ilimitada. ¿Se da cuenta? También pueden ser mixtas, quiere decir la combinación de limitadas e ilimitadas. Y en esto vemos a las sociedades en comandita simple. En las sociedades de comandita simple, por ejemplo, hay dos clases de socios, los que tienen la responsabilidad limitada y la responsabilidad ilimitada. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, los gestores, los que están a cargo de la administración, son los que asumen la responsabilidad ilimitada, porque están al mando de la administración. Y los colectivos son aquellos que tienen solamente su aporte y que son su responsabilidad limitada. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de cada una de estas sociedades. En cambio, en las sociedades civiles existen dos tipos de responsabilidades, las ilimitadas y las mancomunadas. Entonces ya sabemos que es ilimitada, ¿no? Que no hay límite alguno para responder la obligación, pero también se complementa con la mancomunidad, que quiere decir que cuando uno de los socios es insolvente, no puede cumplir con la responsabilidad, entonces pagan los otros socios por él
por el socio insolvente. Entonces, miren qué diferencia, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en las sociedades comerciales, todos los socios deben responder personalmente. Pero en las civiles, si hay un socio que no puede pagar por alguna situación, los demás socios pagan por él. A eso se refiere la mancomunidad. ¿Están entendiendo, verdad? Hola. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. También vemos otro tipo de diferencias. Miren, hemos visto una diferencia entre la sociedad comercial con la sociedad civil. Pero ahora veremos la sociedad comercial se diferencia de las asociaciones. Hemos dicho que las sociedades comerciales siempre se van a caracterizar por ser lucrativas. En cambio, las asociaciones no tienen fines lucrativos, ¿no? Ellos simplemente se organizan con fines de representatividad, con fines de ejercer un derecho, con fines de organizarse. Y ahí podemos ver una infinidad de asociaciones hoy en día. Por ejemplo, si usted vive en un edificio, ahí dice Asociación de Copropietarios del Edificio San Martín, por decir así. Si usted, digamos, pertenece a un gremio de carniceros, Asociación de Carniceros del Mercado Fulano de Tal. Si usted es verdurera, asociación de verdureras. Si usted es zapatero, asociación de zapateros. Si es usted carpintero, si es usted por un tipo de asociaciones. Pero las asociaciones, como son agrupaciones también de personas, pero sin fines lucrativos. Pero, ¿qué quieren? Quieren organizarse, quieren tener derechos, quieren ejercer obligaciones, quieren tener representación viva en las instituciones públicas, privadas, quieren hacer vida social y para ello se organizan por medio de asociaciones. ¿Dónde se registran estas asociaciones? En la gobernación de cada departamento. En cambio, las sociedades comerciales, ¿dónde se registran? ¿Dónde se deben registrar? ¿Alguien me puede decir? ¿De? En la CEPREC, licenciado. CEPREC. En la CEPREC. Muy bien, en la CEPREC, ¿sí? Entonces, miren, hay esa diferencia. Otra de las diferencias que también podemos encontrar son las sociedades comerciales y las fundaciones. Por ejemplo, ya sabemos que la sociedad comercial está orientada a la lucratividad, pero las fundaciones son que están orientadas, están organizadas para beneficiar a un sector social más vulnerable. Por ejemplo, hay fundaciones de niños huérfanos, hay fundaciones de madres solteras, hay fundaciones de personas de la tercera edad, hay fundaciones de enfermos de cáncer, de colon y de cualquier otra índole. Entonces, estas fundaciones no tienen fines lucrativos. Ay, pero es una persona jurídica porque están agrupadas dos o más personas, pero ¿con qué fines? Con fines de beneficencia, de ayudar al prójimo, de ayudar a algún sector vulnerable. Entonces, estas fundaciones también se registran en las gobernaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que funcionar legalmente. Pero también hay otro tipo de personas jurídicas que son las cooperativas. Las cooperativas también son organizaciones de personas que tienen como finalidad, por ejemplo, de ayudarse mutuamente en temas económicos, en ser solidarios ante situaciones que van, digamos, sufriendo las personas. Las cooperativas generalmente son más restringidas y solo se maneja para las personas que forman parte de la cooperativa. Uno puede formar parte de una cooperativa y cuando uno necesita algo de la cooperativa le ayuda. Si necesita préstamos, si necesita ayudas económicas, sí, les ayuda. Para eso se forman las cooperativas, pero nunca con fines lucrativos, sino con fines de ayudarse mutuamente y de manera solidaria. A eso se refieren las cooperativas. Luego veamos aquí, por ejemplo, hasta ahí vamos a avanzar este tema. Si hay alguna pregunta, avísenme por si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?
Bien, no hay preguntas. Vamos Licenciado, a con... ¿Sí? nos ha mencionado que hay personas jurídicas y naturales y las personas mixtas. ¿Quiénes serían, licenciado? Las mixtas. O sea, no he hablado de personas mixtas. He hablado ¿de qué he hablado? De responsabilidad Ah, sí, sí. limitada e ilimitada y mixtas. Presten atención, parece que no están en clase. Vamos a ver ahora el tema 6 y está relacionado al tema 5. Vamos a ver la personalidad jurídica de las sociedades comerciales. La personalidad, ¿qué entendemos por personalidad? La personalidad jurídica ha sido objeto de un debate también por los estudiosos del derecho comercial, porque muchos han dicho y han manifestado, dice que una sociedad comercial no puede ser considerada una persona como es la persona natural, ¿no? Y las personas naturales son los únicos que pueden tener personalidad jurídica. Y esta personalidad se refiere, por ejemplo, para entender, cuando nace una persona natural, para reconocerle, se le tiene que, digamos, dar un certificado de qué? De nacimiento. Con ese certificado, este señor tiene, o esta persona tiene, por ejemplo, su nacionalidad, tiene sus derechos, tiene sus obligaciones. Lo mismo dicen de las personas colectivas, en este caso de las sociedades. También tienen que tener su personalidad jurídica para saber en qué país funciona esta actividad comercial, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones como sociedad. Y esto ha generado digamos, un fin de debates. Han dicho, no puede ser que una sociedad colectiva sea persona jurídica, tenga personalidad. Otros han dicho, claro que tiene que tener. ¿Por qué? Porque cómo entonces estos que van a actuar en la vida social van a ejercer derechos, van a ejercer y cumplir obligaciones. Entonces, han dicho que las sociedades comerciales son personas de ficción. ¿Por qué? Porque no se las puede palpar físicamente, como a la persona natural. Por ejemplo, a una persona natural la puedes abrazar, le puedes dar la mano, o le puedes, digamos, dar un beso, le puedes dar caricia, que existe físicamente. En cambio, a las personas colectivas no puedes hacer eso, sino son personas ficticias. Y ante esa situación surge también pues ciertas teorías, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Porque es necesario. Por ejemplo, las personas colectivas tienen capacidad y tienen personalidad jurídica, al igual que la persona natural física. Por ejemplo, usted, ¿a partir de qué edad tiene capacidad de obrar? A partir de a partir de los, ¿quién responde? 18. Muy bien. 18, A partir de 18 los años. 18 años uno tiene capacidad de obrar. Esta capacidad quiere decir que usted puede ejercer sus derechos, puede asumir obligaciones, porque está facultado por ley. Entonces la sociedad también tiene que tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque esta sociedad también va a ejercer derechos, va a contraer obligaciones con sus clientes, con la sociedad en su conjunto. Entonces, por eso es que se dice que debe tener capacidad, pero también tiene que tener personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica es pues el instrumento legal que le permite la institución para que funcione legalmente. En este caso de las sociedades comerciales es CIPREC, ¿verdad? Ellos le van a dar un certificado, no de nacimiento, sino un certificado de registro en el que le permitirá ejercer sus derechos. En cambio, a la persona natural, el certificado de nacimiento le da registro civil. Entonces, vemos que esta teoría da estos parámetros para poder reconocer a la persona colectiva como también con los mismos derechos que tiene una persona física natural. Luego vemos que la persona jurídica existe, sí existe, usted existe, yo existo, somos palpables, pero también las sociedades colectivas o la sociedad
comercial también es una realidad. ¿Por qué? Porque han concurrido a celebrar un contrato de constituir una sociedad, personas naturales con derechos, con capacidades. Entonces es una realidad que se debe reconocer. Luego también se dice en esta teoría es que nace cuando se consolida el acto constitutivo. ¿Se acuerdan del acto constitutivo? Hemos acabado de hablar del otro tema. Se refiere cuando las personas expresan su voluntad para constituir este acto. Y es verdad que las personas que no den su voluntad no pueden pues formar parte de una sociedad. Para formar parte tiene que nacer del fuero interno del ser humano, tomar una decisión si quiere o no quiere formar parte de una sociedad. Es por eso que debe estar presente este acto constitutivo. También se origina como sujeto de derecho y entendemos, usted es un sujeto, yo soy otro sujeto, todos somos sujetos, y no puede haber un sujeto en el mundo si no tiene derechos, sin derechos. Todos los sujetos tenemos derechos. Y si hablamos de una sociedad, también una sociedad es un sujeto y un sujeto de derecho, porque va a ejercer derechos. Miren esos argumentos que ellos manejan. También esta sociedad debe tener un nombre al igual que toda persona. Usted y yo tenemos nombres, ¿verdad? Por el nombre nos identifican, pero no solamente tenemos nombres, sino también gozamos de una nacionalidad. Muchos dirán, somos bolivianos, otros dirán, soy peruano, argentino, pero tiene usted su nacionalidad. Pero no solamente eso, sino que también la persona tiene un patrimonio y ustedes también tienen un patrimonio. Ese patrimonio se posee, digamos, en la inteligencia, en las prendas de vestir, en el celular que usted está agarrando, que es suyo. Todo eso constituye un patrimonio. Entonces, al igual que una sociedad, la sociedad tiene que tener un nombre. ¿Con qué nombre va a girar en la razón social? ¿En qué nación, país va a funcionar esta sociedad? ¿Cuál es el patrimonio? El patrimonio es cuál es el aporte de cada uno de estos socios, cuál es su capital social. Entonces, como verán, todos estos aspectos también se relacionan pues a la persona jurídica desde el punto de vista de la ficción, pero también desde la naturaleza jurídica de la teoría del patrimonio, se tiene algo claro, que no, ya les decía, que no hay una persona que no tenga derechos, no existe en el mundo entero. A ver, este señor ha nacido, esta señorita, este niño ha nacido, este niño no debe tener derechos, todos tienen derechos que ya hemos dejado el pasado del esclavismo, como hemos visto en el primer tema, ¿no? En Roma, no había, pues, todos no eran todos personas, otros eran esclavos porque no tenían derechos, pero hoy en día todo ser humano tiene derechos, todos son sujetos de derechos. Por eso es que hoy en día podemos ver hasta los animalitos ya están adquiriendo derechos, ¿no? Los perritos, las mascotitas. Entonces, hasta la naturaleza ya tiene derecho, la tierra, y vean ustedes, los derechos siempre van a estar pues, presentes y van a ser fundamentales. Y cuánto más si se trata de una sociedad comercial, ¿sí? Entonces, miren, nos explican y nos definen estas teorías. Pero no solamente eso, sino que la existencia del patrimonio de la sociedad es vital, porque una sociedad sin patrimonio no es sociedad. Es como decir, usted y yo haremos una sociedad, ya haremos una sociedad. Pero ¿cuánto tienes? No tengo nada, yo tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos sentido de existir como sociedad, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle. Para que la sociedad exista, necesariamente tiene que haber un patrimonio. Y ese patrimonio está basado en el capital social. Puede haber un aporte, ya les decía, en dinero, puede ser en bienes, en servicio o en valores. ¿Se dan cuenta? Pero todos aportan. Uno puede decir, yo soy auditor, yo voy a aportar con mi profesión. Yo soy el que tengo el capital, tengo 100.000 bolivianos, yo tengo mi oficina, yo voy a aportar mi oficina porque ahí va a funcionar, yo tengo valor. Y así pueden todos contribuir y todo eso todo ese conjunto constituye un patrimonio necesario, obligatorio para que hablemos de una sociedad comercial.
también este patrimonio está destinado para lograr un beneficio. Es decir, es una inversión. Yo invierto en esta sociedad a cambio de tener un beneficio. ¿Qué es el beneficio? Tener ganancias, tener utilidades. ¿Se da cuenta? También el patrimonio es parte del desarrollo de la sociedad, como ya les he dicho. ¿Por qué? Porque la sociedad que se conforma a través de un patrimonio también está obligado a pagar impuestos, impuestos al país, y dependerá qué tipo de sociedad y qué impuestos se le va a cargar, qué impuestos este debe pagar. ¿Me están entendiendo? Hola, Sí, Sí, licenciado. lice. Sí, licenciado. muy bien. Entonces, hoy en día, el derecho comercial y la sociedad comercial establece y dice, hay una tercera teoría. Esta teoría es la teoría de la personalidad real. ¿Y en qué consiste? Sencillo, en la unión de las dos teorías que hemos hablado, la teoría de la ficción y la teoría del patrimonio. Ambos deben estar unidas porque ambos forman parte, diremos, de la sociedad comercial, ¿no? Como persona y como patrimonio, como sujeto de derecho con patrimonio. Entonces, estas dos teorías es la real, es la que existe para poder, diremos, formar parte de la actividad comercial. Entonces, como verán, es una situación de mucha importancia porque así se debe entender a una sociedad comercial. Ahora, ¿qué requisitos podemos lograr de la personalidad jurídica? ¿Qué requisitos se requieren? Por ejemplo, la pluralidad de individuos. Quiere decir que debe haber una reunión de dos o más personas, ¿no? Como requisito, porque si no hay dos, no hay sociedad. Uno solo no puede hacer sociedad, aunque hoy en día hay, digamos, otra figura que es la unipersonal, ¿no? Uno personalmente puede hacer su empresa, pero eso no es una sociedad. La sociedad corre a partir de dos o más personas. Y ahí es un requisito indispensable, ¿no? Para asociarse, para unirse, para lograr una personalidad jurídica en el ámbito del comercio, se necesita mínimamente dos o más personas. Luego vemos la cooperación. Que si estas dos personas o más personas van a unirse con el fin de lograr una sociedad comercial, se debe constituir una cooperación conjunta para lograr el objetivo. ¿Para qué nos estamos uniendo? ¿Cuál va a ser nuestro fin? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Y ahí ellos se deben cooperar, ¿no? Los socios, para lograr ese fin, para lograr ese objetivo. En otras palabras, poner los esfuerzos para que se logre la, el fin que se busca. Otro de los requisitos es la organización, porque si la sociedad no está organizada, no cumple una función social de acuerdo a ley, entonces no podemos estar frente a una sociedad comercial. Por eso es que en las sociedades comerciales su organización es muy importante, es vital, porque gracias a la organización pueden tener éxito o como pueden tener un fracaso. Si están mal organizados, van a fracasar, van a estar en quiebra. Pero si están bien organizados, bien estructurados, con competencias definidas, objetivos definidos, entonces van a alcanzar sus resultados. Por eso es que vemos ahí un elemento importante. El otro elemento también que es importante es pues el patrimonio. Como les decía, si no hay un patrimonio, no podemos hablar de una sociedad. El patrimonio es fundamental. ¿Qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes, el conjunto de recursos que van aportando ¿quiénes? Los socios, ¿no? ¿Para qué van a aportar? Para cumplir el objetivo, ¿sí? La finalidad social que ellos buscan es pues tener eh, beneficios económicos, tener ganancias, tener utilidad. Para eso van a ser, digamos, todos estos aportes. ¿Me están escuchando, compañeros?
Sí, licenciado. Sí, Lice. Sí, licenciado. Bien. Entonces, vamos a ver ahora qué efectos, hola, qué efectos, qué efectos provoca, diremos, la personería jurídica, la personal jurídica. Entre los efectos más sobresalientes podemos ver que se constituye como un sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque esta sociedad va a adquirir derechos y va a adquirir obligaciones. ¿Qué derechos? Los derechos que se están contemplados en el Código de Comercio, derechos que se van a registrar en la escritura pública de constitución de sociedad. Pero no solamente derechos, sino también obligaciones. Van a decir, a ver, ¿cuáles obligaciones vamos a tener como socios? ¿Mm? ¿Qué obligaciones tenemos? Entonces, todo eso se debe plasmar. También tiene que haber la autonomía. La autonomía que prácticamente constituye que la sociedad va a funcionar en mérito a sus propios estatutos, a sus propios reglamentos, que se va a conformar y que va a ser consensuado por quienes, por los socios que van formando parte de esta sociedad. O sea, ningún socio va a venir a hacer lo que le da la gana, sino tiene que someterse a esos estatutos, a esos reglamentos, porque es una entidad autónoma que se relaciona muy claramente con el Código de Comercio y las leyes de país. Otro de los efectos es el tema patrimonial, que siempre va a estar presente el patrimonio, porque ese patrimonio corresponde a los titulares de la sociedad. ¿Quiénes son los titulares? Los socios. Los socios son dueños de ese patrimonio. Todo lo que ellos logren comprar con el capital, con las ganancias, que con el tema del equipamiento, con la expansión de poder habilitar sucursales, porque el comercio nos está yendo muy bien. Todo eso es un conjunto de patrimonio de bienes que va a responder, que va a pertenecer a todos los socios de acuerdo a los aportes que cada uno haga. Cada uno haga un aporte y se le da su cuota parte. Pero no solamente hay el tema del patrimonio, sino que también hay responsabilidades. Estas sociedades comerciales asumen responsabilidad civil, penal, administrativa, ¿sí? Financiera o tributaria, porque si ellos hacen malos manejos, si ellos hacen actos ilegales, irregulares, que afecta a la sociedad, que afecta al Estado, entonces estos van a responder dependiendo qué tipo de responsabilidad. Si no han pagado impuestos, ¿qué tipo de responsabilidad les pondrán? Una responsabilidad económica, les multarán, les pagarán, les harán pagar con multas, con retrasos e incluso mantendrán el valor de la moneda al momento del pago y están obligados a responder. Puede haber responsabilidades penales si es que uno de los socios o la sociedad ha cometido un delito para realizar fraudes y lograr ventajas, entonces hay responsabilidad penal y estarán sometidos a ser juzgados para ser encarcelados, dependiendo del grado del delito que cometen. ¿Se dan cuenta? Responsabilidad civil también. Si han causado un daño económico a terceros, a personas particulares, entonces deben restituir ese daño económico. Entonces se generan responsabilidades en los distintos ámbitos, en materia administrativa, en materia penal, en materia eh, civil y en materia económica, que sería tributaria, ¿no? Pero también provoca, digamos, otro de los efectos, el nombre propio. Todas las sociedades deben tener un nombre propio. Quiere decir, es una razón social para qué, para que sea identificada en el ámbito del comercio. Así como usted y yo tenemos un nombre propio y podemos identificar claramente quién es responsable de qué, ¿no? Identificamos a la persona. ¿Por qué? No por sus rasgos, no porque un alto era, un bajito, sino por su nombre propio. Y la sociedad es igual, son identificadas para efectos de responsabilidad, para efectos de beneficio, también por su nombre propio. Y ahí vemos que actúan con el tema de la razón social.
Eso vamos a ver más adelante. También vemos aquí otro aspecto tan importante que es los atributos de la personalidad. Esto es importante conocer, al igual que todos nosotros. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos nuestra nacionalidad, ¿no? A ver, ¿quién me dice su nacionalidad? A ver, ¿quién me puede decir su nacionalidad? Boliviana. ¿Aló? Sí, muy bien, usted es boliviana. Vive en Bolivia, ha nacido en Bolivia y vive en Bolivia, y Bolivia les reconoce sus derechos, pero también usted tiene obligaciones con el país. Lo mismo es en las sociedades comerciales. Tienen su nacionalidad, quiere decir dónde ha nacido esta sociedad comercial, con qué leyes está naciendo, con las leyes bolivianas. Ah, entonces ha nacido en Bolivia. Y esto se puede expandir a otros países. Claro que sí, al igual que usted puede salir y entrar las veces que usted quiera de los países que usted quiera, ¿sí? Entonces, esta nacionalidad también se reconoce a las sociedades comerciales. Pero no solamente eso, sino que para que esta sociedad pueda funcionar como corresponde, debe contar con la autorización. Y la autorización debe ser por la institución no pertinente. En este caso, las sociedades comerciales deben ser autorizadas para su funcionamiento por CEPREC, ¿no? Por CEPREC. Si yo quiero una sociedad civil o una sociedad, una asociación o una fundación, tengo que tener la autorización de la gobernación. Ahí registran que son sin fines de lucro. En cambio, las sociedades comerciales siempre van a ser con fines de lucro y que estarán al servicio, digamos, de la sociedad. Y por eso es que debo registrarme en CEPREC, ¿no? Domicilio. Ustedes también tienen, todos tenemos un domicilio. Nadie puede decir, yo vivo, doctor, vivo bajo un puente. Ese puente que usted dice, ese es su domicilio, ¿no? Todos tenemos un domicilio. Todos tenemos un lugar donde realizamos nuestras actividades principales. Descansamos, donde hacemos nuestros deberes, ¿verdad? Lo mismo es la sociedad. La sociedad también tiene que tener un domicilio principal porque ahí es donde realiza sus actividades comerciales. Lo propio debe llevar un nombre, ¿no? Al igual que usted y yo. ¿Por qué hemos dicho? Porque el nombre nos permite identificar los actos realizados, los actos comerciales realizados por una sociedad. ¿Cuál es la sociedad? La sociedad SRL, diremos Gutiérrez Alvarado. Sí. Ah, esta es la sociedad. Ahí estamos identificando. Esta sociedad no ha pagado impuestos de tal gestión a tal gestión. Esta sociedad me ha cobrado y nunca me ha entregado mi mercadería. Entonces, asumes responsabilidad. Para esos efectos, para identificarlos. El patrimonio que ya hemos hablado, ¿no? Que el patrimonio lógicamente es la base fundamental que se traduce en los aportes, en dinero, en bienes y en servicio. ¿De quién es? De los, ¿de quién es? ¿Socios? Eso, de los socios, de los socios. Y luego tenemos la capacidad. La sociedad tiene que ser capaz de obrar. No podemos decir, haremos sociedad con un menor de edad, haremos sociedad con esta persona enferma mentalmente. No, eso no tiene capacidad porque ellos están limitados. Tenemos que hacer sociedad con las personas capaces de obrar, donde pueden ejercer derechos, donde pueden ejercer obligaciones plenamente sin ningún tipo de limitación. Y esto en el ámbito del comercio, ¿no? Esa capacidad debe ser en el ámbito del comercio. Y finalmente tenemos la representación. La representación implica que los socios deben estar representados por uno o dos personas que realizarán a nombre de la sociedad tanto actos públicos como privados. No es que todos los socios tienen que caminar como hermanitos agarraditos de la mano para ir a un y otro lugar. No, ellos nombran un representante y el representante actuará por toda la sociedad, por todos los socios. Y para eso ellos otorgan un poder de representación.
Y en ese poder tiene que estar contemplado todos, digamos, las facultades, las atribuciones que va a tener este socio. Entonces, como verán, queridos compañeros, es importante que tomemos nota de estos aspectos para que sepamos. Finalmente, para terminar la clase, quiero que anoten. Para la siguiente clase tienen que hacer un trabajito. Y esos son trabajitos simples, ¿no? Que les doy. Tienen que conseguir una sociedad comercial. No importa cualquier tipo de sociedad. ¿Dónde la van a conseguir? Pueden conseguir en el periódico, pueden conseguir en la página de CEPRIC, ahí pueden, en el internet pueden sacar. Y lo que yo quiero es que lo lean. Y una vez que lean, tienen que archivar en los apuntes que ustedes tienen, ¿ve? Como siempre les he ido a explicar. Entonces, ¿qué van a leer? Quiero que lean, vemos qué tipo de sociedad es, cuántos son los socios, qué clase de aportes hacen, qué tipo de aportes, cuál es su capital social, cuál es su forma de administrar, qué nombre tienen, dónde funciona, ¿no? Entonces, quiero que vean todo lo que acabamos de avanzar, todo está plasmado en una sociedad comercial. Y quiero que lo lean para la próxima clase. Yo en la próxima clase, antes de empezar el tema, vamos a socializar estos temas. ¿Me están escuchando? Licenciado. 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 Sí, Licenciado, ¿desde qué página puedo sacar, disculpe? pueden sacar pues de la página de CIPREC, que ahí hay una página donde ellos cuelgan las personas para su publicación, como también pueden sacar del periódico, ahí el periódico ahí hace tantas publicaciones, edictos, dice ahí, pueden sacar y leer, ¿no? O del internet, ¿no? Entonces ahora tenemos esas grandes ventajas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quería hablar? ¿Alguna señorita? ¿Alguien? Disculpe, licenciado, no pude entender bien qué dijo que debemos conseguir. Una sociedad comercial, cualquier tipo de sociedad comercial. Y van a encontrar con mayor frecuencia las sociedades de responsabilidad limitada. También pueden encontrar sociedades colectivas o sociedad anónima. Cualquiera. Quiero que ustedes encuentren, porque ahí están en los periódicos, ahí está en el internet, ahí están esas páginas. Y quiero que lo lean, porque todo trabajo que les doy entra para el examen, pero antes quiero con ustedes socializar los temas el tema que acabo de avanzar, ¿no? Quiero que identifiquen en esa sociedad qué nombre tiene, qué nacionalidad, dónde es su domicilio, cuál es cuántas personas intervienen, cuál es el patrimonio, todos esos aspectos, qué derechos tienen, qué obligaciones han establecido, todo eso está contemplado en una sociedad. Y eso quiero que lo lean. ¿Me han entendido? ¿Aló? Licenciado. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Muchas gracias. Sí, licenciado. Bueno, ¿alguna pregunta, queridos compañeros? Todo claro, Lic. Hola. Bien, ¿todo entendido? ¿Todo comprendido claramente? Sí, licenciado. Claro. Sí, licenciado. Entonces, queridos compañeros, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Hasta la siguiente clase. Hasta luego, Lice. Licenciado. Luego, licenciado. Luego, licenciado. Luego.